Entonces, ¿qué tenemos aquí hoy? Pues tenemos, a ver, este señorito... Teníamos nuestro jueguecín y habíamos montado el entorno de batallas. Tengo que cambiar las animaciones. Son feas con ganas, estoy por hacerlo hoy. Pero la gracia, o desgracia, era que aquí en el fondo se sigue pudiendo ver el escenario vacío. Y no quiero esto. Lo que me gustaría es que aquí apareciesen objetos 2D. Realmente no sé cómo va a quedar. Que apareciesen objetos 2D... ¿Por qué te giras, nene? Que apareciesen objetos 2D que hiciesen un poco de fondo. Entonces lo que he hecho ha sido buscar por internet... Un momento... Lo que he hecho es buscar por internet sprites 2D. ¿Vale? Esto cuando vayáis a hacer un juego, no lo hagáis, no busquéis por internet, porque podríais encontraros que ya hay imágenes que tienen licencias y mierdas. Pero bueno, yo al menos aquí lo que he hecho es buscar y me han salido unos cuantos. Entonces aquí, por ejemplo, este me ha gustado mucho, que eran unos árboles. ¿Qué más he encontrado por aquí? Este tenía unas piedras, me gusta más el otro. Este por aquí. Este es lo mismo pero en rosa. Y luego he encontrado unos fondos, estos no voy a usarlos, ya demasiado complicados. Unas montañas, estas a lo mejor las pongo de fondo, fondo, fondo. Y aquí que más hay, también unas piedras y tal. Entonces lo que voy a hacer va a ser todo el proceso, desde que me he bajado un sprite, que será este, cómo trabajo con él en Unity, ¿de acuerdo? Y el proceso que tengo que hacer hasta que se convierta en el parallax del juego. ¿Vale? Entonces lo que haré serán varias capas. Seré primero una capa de piedrecillas. Luego haré una capa de árboles, que además los haré configurables por season, por bioma. Y luego de fondo pondré, si puedo, estas montañicas. ¿Vale? Que por cierto son unas montañas un pelín raras. Pero bueno, al menos darán el pego y para enseñar cómo se hace un parallax yo creo que es suficiente. Vale. Entonces, aquí ya veréis que nos aparecerá el primer problema. ¿Y cuál es? Primero, este objeto, esta imagen es un JPG. ¿Qué significa un JPG? Que eso... A ver, os lo voy a enseñar. Si ahora me voy a arte. Y esto no es 3D, este es 2D. Voy a crear una carpetita que sea 2D. ¿Vale? Y... hago aquí un import, new asset. Desde el escritorio... Uy, se ve todo el escritorio. Import. ¿Veis? Este objeto. Problema número 1. El fondo es azul. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Aquí hay que configurarle varias cosas. La primera. Tipo de textura que vamos a necesitar. Hay varias cosas. Una, se podría poner que es una textura default. Perdón. Que me estaba tomando un té antes de empezar el stream y no me lo he terminado. Pero las texturas default básicamente funcionan como un único objeto. No podríamos cortarla. Para poderla cortar, tenemos que hacer que sea un sprite. Y evidentemente no es un cursor, ni una cookie, ni un lightmap, ni nada de esto. Es un sprite. ¿Ok? Y del sprite mode quiero que sea múltiple. Y con esto lo que voy a hacer en el sprite editor es poderlas recortar. Entonces, por ejemplo, voy a recortar. Mira, empezaremos por... ¿Qué árbol? Este de aquí. Uy, viene con una piedra. Mal. Bueno, vendrá con piedra y luego ya lo cambiaremos. Es que viene con 2 piedras. No voy a usar este. Este tiene un problema. Dice Carpagui, ¿qué más juegas? Si te refieres a jugar de juegos, un montón de cosas. Y a programar, pues básicamente estoy con este y poca cosa más. Porque ya suficiente trabajo tengo. Que eso, bueno, la gente que está por aquí, yo en mi vida profesional soy ingeniero y me dedico a hacer videojuegos. Y también soy profesor de universidad. Entonces le llamaremos esto tree. Y veréis qué problema nos va a dar. Vale, tree. Tree 01.
apply. Ok. Entonces aquí nos ha aparecido nuestro tree 01. Vale, vamos a ver cómo queda. Si yo ahora me voy aquí a mi cámara. ¿Dónde estás, cámara? Battleworld, cámara. Estás por aquí, camarita. Vale, tendría que haber aquí. Vamos a añadir al escenario. Aquí añadiremos un objeto 2D, un sprite. Square. Y vamos a ver cómo queda el árbol. Tree 01. Vale. Entonces tree 01. El sprite no va a ser el square, sino que va a ser el tree. Vale, estás inclinado porque este estará inclinado. No me gusta que estés inclinado, pero lo arreglaremos después. Si yo te coloco aquí, ahí en el extremo, ¿cómo te ves? ¿Cómo sales en la cámara? Mal. A ver, cámara. Queda horrible. Queda muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Queda muy mal. A ver, ¿cómo podríamos hacer que no quedase tan mal? Es que me jode, ¿eh? Bueno, así aún. Si no hay árboles aún se puede tolerar. Pero me molesta. Quizá lo que haré será expandir un poco el suelo este y ponerlos más de fondo. Que se vean menos. O incluso otra cosa que podría hacer es colocarlos así. Oh, pues no sería mala cosa, ¿eh? Colocar los árboles 2D ahí en plan sprite. Vale, en cualquier caso, tenemos un problema. El problema se llama fondo del sprite. Claro, yo no quiero, evidentemente, que el sprite tenga fondo azul. Lo que quiero es que tenga fondo transparente. Y ha tirado el té. En fin. Fantástico. Perdón. Vale, entonces, ese es un problema. Y el problema nace de que esto en el fondo es un JPG y que yo sepa, no tenemos ninguna alfa en los JPGs. De hecho, los JPGs no tienen alfa. Alfa is transparency, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo. Importante. Para convertir una cosa vamos a necesitar alguna herramienta, ya sea Photoshop, GIMP o cualquiera de ellas. Yo tengo aquí el Photoshop y voy a trabajar con Photoshop. ¿Vale? Entonces vamos a ver este sprite de aquí. Entonces lo que voy a intentar va a ser seleccionar el fondo y crear una transparencia y hay que arreglar estas movidillas. Claro, ahora tengo que ir árbol a árbol arreglando esta mierdecilla, pero bueno, en fin. Y ya de paso podremos utilizar este. Fuera. Aquí. Vale, básicamente estoy limpiando el fondo azul para que no haya fondo azul. De hecho hay una manera de hacerlo que no sea contiguo.
Uy. Y ya que estamos... Es que estas dos piedras son bonitas. Voy a moverlas de sitio. Que no molesten. Tiquete, tiquete. Chimpún. Vale. Entonces vamos a guardar esto como PNG. Y ahora ya tendremos en nuestro Unity el PNG bien puesto. Aquí. ¿Eh? ¿Qué es esta mierda? Vale. Mierda este Unity. Y ahora si yo utilizo... Editing is disabled during play mode. Vale. Genial. Utilizo el Sprite Editor. Y ahora sí, mira, voy a seleccionar el gordo ahora. Single, multiple. Voy a utilizar el Sprite Editor. Un día a lo mejor podría hacer un stream de conocimientos básicos de Photoshop. Básicos para trabajar en videojuegos. Vale. Trees 0. Apply. Aquí tenemos el arbolito, que este ya tiene alfa. Delete. Y mi sprite le doy a este tree. Ok. Pues estoy por dejar los árboles con 2Ds, ¿eh? Que quedará más bonito. Y de fondo ya pondré las montañas o pondré alguna cosa especial. Ah, pues mira, lo haré en 2D. Lo haré en 2D. Pero tendría que montar el parallax también. Bueno, mucho trabajo. Vale. Vamos a hacerlo un pelín grande. Estoy básicamente lo que estoy haciendo ahora es intentar ver cómo puede quedar bien y luego ya lo programaré para que sea adecuado. Y de hecho habrá otro problema. Vale, hay otro problema. Feote, feote, feote. Si os fijáis, no queda bien, está como desenfocado. Esto es pixel art y el pixel art, el problema que tiene es que no puedes interpolar entre... A ver si se ve aquí. Sí. O sea, el problema que hay es el siguiente. Cuando nosotros tenemos una textura, las texturas tienen una resolución X. En este caso, este sprite va a tener unos píxeles, los que sean. Esta textura era de 1200 por 900. O sea, tiene bastante resolución. No obstante, solo con que no lo tengas con el tamaño perfecto, lo que hace el sistema es, cuando tiene que pintar algo que queda a caballo entre dos píxeles, lo que hace es interpolar, te hace la media. Y eso queda mal en 2D. O al menos en este 2D. Vale. Lo que necesitamos es que esto no sea con la media, sino que pille el NIR este. Y esto se hace aquí y se le dice, oye, mira, el filter mode, y de hecho creo que se verá enseguida. Vale, aquí lo veréis. El filter mode, que era bilinear, hace interpolaciones. Si ahora me acerco mucho, ¿veis los píxeles como quedan desenfocados? Pues aquí, si le digo no filter y apply, ¡pam! Ahora se ha convertido en Minecraft. Vale, fijaros que ahora ya no está haciendo interpolación, ahora está pillando el píxel. Al menos si pilla el más cercano, que en este caso es el no filter. Luego está el trilinear, que es más blurreado, este que es menos, y el point que es nada. Y de hecho ahora quedará mejor. Creo que sí. ¡Pim! Vale. Entonces voy a ver. Voy a intentar volverlo a poner de fondo. A ver qué le pasa. Ahí está.
es que queda bastante mal. Para ser honestos, queda bastante mal. O sea, a lo mejor lo hago en modo parallax porque he prometido un parallax, pero tengo dudas existenciales de que esto sea lo que toca. Pero bueno. Bueno, we'll deal with that. Vale. Entonces, ¿cómo iría esto? Entonces, lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. De aquí mis árboles voy a sacar un par más. Porque ya que los tengo, este es el tree 01. Voy a añadir otro más, que será el tree 02. Y pues vale. Pues de momento tendremos estos dos y así veremos un poco con random. Vale, entonces, ¿cuál es la gracia? Si yo ahora muevo el personaje, ahí, el árbol se mueve con el escenario. ¿De acuerdo? ¡Qué animaciones tan feas! Lo voy a decir cada vez. Vale. ¿Qué es lo que yo deseo que ocurra? Pues yo deseo que estos árboles sí que haya primero una capa de árboles aquí, pero que luego por detrás haya otras capas que no se muevan tan rápidamente. De hecho, si lo inclino menos, a lo mejor queda mejor. Espera. Es que me está escamando un montón que quede así de feo. Vale. Menos 13, menos 13. A ver. No. A ver qué tal. Vale, mejor, pero los árboles están colocados en Cancún. Los árboles están mal. Escenario menos 4. Amigos. Bueno. Test de... Estás fuera. Vosotros desactivados. No quiero árboles ahora. Quiero solo ver el fondo. Vale, entonces lo que haré será primero una capa de árboles, ¿de acuerdo? Esta capa de árboles lo que hará será generado aleatoriamente también y va a ser densa, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir aquí y lo que haré será tener una componente que me pondrá estos árboles. Y de hecho haré lo siguiente. Create empty, ¿dónde estás empty? Y voy a crear parallax. Parallax 01. Y esta va a ser la primera capa de parallax. Esta va a ser la que va a ir fija. Duplicate. Así. Duplicate. Por aquí. De hecho, duplicate. A ver cómo queda. Es solo para probar esto. Y duplicate. Vale. Pitipum. Entonces, estos serán los que se moverán con la cámara. ¡Uy! No sé si habéis visto este árbol que hace un blinking. Esto es porque... ¿Veis aquí que ahora cambia como el árbol? Pum, pum, pum. Esto ocurre porque los árboles están luchando entre ellos. Están justo en el mismo plano y por lo que sea está diciendo a veces pintar uno primero y después el otro y de repente cambia. Esto se arregla haciendo un mini desplazamiento en la Z. Y que ya no haya duda de cuál va delante y cuál va detrás. A ver... ¡Hola! No he sido suficientemente bruto al desplazarlo. Vale. Tú. Por aquí. No me vengas con
tonterías. Tú no tienes que tener ninguna colisión de nada. Pero ¿esto qué es? Vale, pues tendré que ser más salvaje. Tendré que ser más salvaje, tal cual. Vale, pues esta será la primera capa de Parallax. Entonces haré una segunda que la llamaré Parallax 2. Que tendrá otra vez árboles. Voy a hacer los mismos, pero haremos lo siguiente. Vamos a escalarla un pelín. Y vemos cómo queda. Que parezca que están detrás. Vale, tendrán que estar más arriba. Ok, entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave es, incluso lo que haremos al final, va a ser poner un Parallax 3 con un fondo. Que de fondo me gustaría... No, esta no, sí tenía las montañas. ¡Ah! Me he dejado el fondo. Me he dejado el fondo. Bueno, es igual. Pues lo que haré será poner un fondo. No, este no quiero usarlo. Pondré montañas de fondo. Voy a utilizar estas. Lo mismo. Esto en Photoshop o en GIMP o en el que sea. Podéis quitarle el fondo. Que por cierto aquí, si alguien utiliza Photoshop, que esta versión es súper antigua, ¿eh? Pero con la W se entra en la varita mágica. La varita mágica lo que hace es seleccionar las cosas que sean del mismo color. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero ahora sería suprimir esto, que me va a decir que no. Pero lo que hago es clicar en marco, M, clic derecho, seleccionar inverso, y ahora tengo todas las montañas seleccionadas. Copio, pego, Photoshop ya crea una capa nueva, pero las crea con la transparencia que quiero, que en este caso es esta. Y así ya me he cargado el fondo. Entonces, perdón, es que lo hago con shortcuts porque estoy acostumbrado. Esto sería con un Save As o Save for Web and Devices, que es la que yo uso. Es esta. Save for Web and Devices, donde podéis configurar las 1000 millones de opciones de los PNGs, ¿vale? O el formato que quieráis. Entonces, esto ya me está bien. Save. Le llamaremos Mountains. Que esta será la capa 3. La capa 3 será de montañas. Pues vamos a ello. Capa 3. Y la capa 3 estará por aquí y no tendrá árboles, tendrá montañas. Mountains. Vale. Sprite. Vale, si tiene alfa. Múltiple. Apply. Vale. Y aquí tendremos que pillar las montañas. Mountains 01. 02. 03. Y con estas yo creo que para enseñarlo hoy ya va, qué chota. Y aquí le pondremos to the object sprites. Y estos serán squares. Y voy a colocarle una montaña. Vale, petit pim. Fijaros que en el fondo lo que estoy haciendo es... A ver. Así.
Entonces lo que voy a hacer ahora será aquí mountain. Que esto será el fondo, fondo, fondo. Cámara, a ver. ¿Qué ves tú? Las montañas de fondo, me parece bien. Le haremos un pelín más grande. Chup. Y para aquí. Y cámara. Vale. Pues la otra montaña. Duplicaremos. Duplicate es control D. Duplicate. Por aquí otra. Duplicate. Esta para allá. Y a ver qué sale. Y lo que haremos será cambiar esta que era la mountain 1 por la 2. Y esta de aquí la cambiaremos por la 3. A ver, no estamos. El parallax, evidentemente, ahora tengo que ponerme a programar. Vale, al menos un poco de efecto ya hace. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que algunos de los elementos, en este caso las montañas, vaya hostias, se están metiendo estos sprites. Estoy muy decepcionado, pero muy decepcionado, muy decepcionado. Pero bueno. Vale, paso por paso, ya llegaremos. ¿Qué voy a hacer? La primera, yo quiero que mi capa de montañas se queden fijas de fondo, porque son el fondo. Fijaros que las montañas se están desplazando. No quiero eso. Lo que quiero es que toda esta capa viaje con la cámara. Que sería algo así. Mi cámara está así. ¿Veis la cámara que ve las montañas? Entonces lo que quiero es que estas montañas estén siempre iguales. Siempre fijas en el fondo, porque para eso son el fondo. Y quiero que las otras capas se desplacen proporcionalmente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a crear un script nuevo que estará en Code Components. Podríamos llamarlo Gameplay. Y la llamaré Create Parallax Layer. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer la Parallax Layer? La Parallax Layer tiene dos cosas importantes. La una, la cámara. ¿De acuerdo? Y sabrá su propia posición. Y lo que vamos a hacer, se está viendo el visual en la otra ventana, lo que vamos a hacer va a ser que pueda moverse junto a la cámara. Entonces, a ver. Esto va a necesitar una. Serialize field. La componente ya no me acuerdo cómo se llamaba. Cámara algo. Cámara. Cámara. Entonces vamos a intentar seguir a la cámara, como si estuviésemos pegados a la cámara. Claro, y luego veréis y me diréis, oh, ya llegaremos. Y en el start, lo que voy a hacer va a ser apuntarme en qué posición relativa estaba yo con la cámara. Vector 3 m delta to cámara. Y en el start, que por cierto, antes del start viene el await, y voy a hacer una comprobación, le diré debug.assert mCamera es distinto de null y le diré, oye, no tenemos cámara en el cuadro. Vale. Y aquí lo que voy a hacer va a ser quedarme con la diferencia. mdelta tu cámara con la R mayúscula. Para cambiar de nombre es control RR. Y fijaros que se cambia en todas partes. Es igual a mCamera transform.position menos la mía. Chimpón. ¿Y qué voy a hacer en el update? Realmente es hasta sorprendentemente estúpido, al menos hacer la primera parte del parallax. Luego veréis que se complica un pelín.
¿Qué voy a hacer en cada update? Colocarme en la posición que toca. Es decir, mi transform.position va a ser la transform de la cámara, sí, más, a ver que no me equivoque, esto es final menos inicial, no, al revés, siempre me lío, y de hecho es lo más probable es que la esté liando ahora, pero bueno, haremos esto, cámara transform position más m delta tu cámara, chimpo, es muy tonto, ya veis, y al parallax 3, porque empezaremos por el 3, que es el de fondo, le añadiremos una parallax layer sobre la cámara. Cámara, no te encuentro. Y le damos, y a ver qué pasa. Si me ha salido bien, se tendrían que mantener las montañas fijas en la vista. Si no me ha salido bien, ¿veis? Que ahora las montañas no se mueven. Claro, se supone que las montañas son el fondo del todo, con lo cual es normal que no se muevan. Vale. Y alguien aquí me diría, oye, ya, pero lo que podrías haber hecho es que la capa de parallax fuese hija de la cámara, con lo cual iría pegada a la cámara. Si ahora roto la cámara pues básicamente se va a romper el parallax. Y mi respuesta es, sí, esto podría funcionar así, tengo que arreglar estos árboles. Pero yo voy a querer otras cosas. Yo voy a querer una capa segunda de parallax, que son estos árboles, ¿vale? Que por cierto luchan porque están muy cerca los unos de los otros. Sí, luego lucharán con el... Esto se llama Theta Fight. A ver. Tri. Pa' acá. Tú, ya estás bien. Tú. No luchas con nadie, así que pa' aquí. Tú. Ya estás bien. Tú ya estás bien. Tú ya estás bien. Vale, a ver si al menos hemos arreglado algo. Claro, ¿qué quiero? Quiero que el nivel 2 de Parallax se mueva también, pero quiero que se mueva a menos velocidad, porque serían como los árboles lejanos. ¿De acuerdo? De hecho, podríamos hacer hasta un bosque que se va fundiendo en la lejanía, que eso podría quedar molón también. Bueno, calma. Que es viernes, mañana es fin de semana. Y ahora va a luchar con el de atrás. Bueno. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, yo no quiero exactamente que siga del todo la posición de la cámara. En el fondo, las capas intermedias lo que quiero es que las sigan un poco. ¿De acuerdo? Quiero que pueda poner una proporción entre voy fijo a la cámara, que sería lo que tengo ahora, o voy completamente fijo al escenario, que sería lo opuesto, lo que yo quiero o lo que yo quiero en la capa número 1. Y para hacer esto, la idea es ponerle un float. Serialize field, y esta la vamos a llamar float. Ratio. Parallax ratio. Y la parallax ratio lo que hará será eso, calcular y ver. Y en vez de utilizar la posición pura transformada, tendremos en cuenta varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos de tener en cuenta? Primera, si nos fijamos, a ver si abro un paint. Entonces, si yo tengo aquí mi cámara que mira para allá, y aquí tenemos un objeto que este va fijo con la cámara. Si yo me muevo X unidades a la derecha y miro para allá, tengo que haber movido este objeto X unidades a la derecha. ¿Vale? Pero si yo tengo un objeto aquí, esto sería con la ratio completamente fijo a la cámara, diremos 1. Si la ratio es 0,5, si yo me muevo X unidades, este objeto tiene que haberse movido X por 0,5.
Es decir, tiene que haberse desplazado un poco para dar la sensación de que está a 0,5. ¿Sí? Y si tengo una con 0, entonces tiene que haberse desplazado 0. O sea, se tiene que dar la 0 por la x. Entonces tenemos que calcular esta x, que esto es la posición inicial, PI, y la posición actual, PC, current position, de la cámara. Con lo cual, vector 3 m initial camera position, ¿vale? Initial camera position, y me la guardo. Initial camera position es mCamera.transform.position. Y fijaros que voy a necesitar también mi posición inicial. Vector 3 my initial position y my initial position es igual a transform.position. Entonces yo tengo dos posiciones. Cuando yo llegue aquí tendría como dos posiciones. Una, asumiendo que tuviese una ratio de 0, y dos, asumiendo que tuviese una ratio de 1. Asumiendo que yo tuviese una ratio de 0, mi posición sería mi inicial. ¿Sí? Si la ratio es 0, entonces tendría my initial position. Y si la ratio es 1, entonces sería esto que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Interpolar. Es así de fácil. Entonces, a ver, que me acuerde yo. Sé que había una interpolación ya hecha en Unity, pero la voy a hacer a lo bruto. ¿Qué será? Transform.position. Voy a ponderar. Si la ratio es 0, perdón, si la ratio es 1, quiero esta. Pues será esto por m parallax ratio más mi posición inicial por lo que me queda 1.0f menos m parallax ratio. ¿De acuerdo? Fijaros que si la ratio es 1, esto vale 1, con lo cual esto es lo que aplica. Si la ratio es 0, fijaros que esto valdrá 0, con lo cual esto se multiplica por 0, esto no me afecta. Pero en cambio 1 menos 0 es 1, con lo cual será todo esto. Y ahora para ratio por defecto pondré 0. Uy, no. Entonces me voy al Unity. Esta parallax 3. Tiene que ser 1. Y tendría que quedarse tal cual. Hola, entramos en batalla, gracias. Ok. Y lo que haré será que la capa 2, que tendrían que ser otras montañitas, por cierto, no más árboles, tenga un parallax layer sobre la misma cámara, pero mi ratio será 0,5, y la parallax 1 va a tener sobre la misma cámara de 0. A ver cómo ha quedado. Feo, supongo. No me gusta la parallax 2. Tú fuera. Vale, fijaros que no se están moviendo para nada los árboles y tendrían que irse moviendo, ni que fuese un poco. A ver, ¿por qué no?
parallax ratio 1. 0,5. A ver. Camera transform position. Esto es esta. Más delta tu cámara. Bien. Y parallax ratio es 0,5. Con lo cual esto es 0,5 y my initial position es... No entiendo nada. A ver, fuera esta tú también. No quiero que me estorbes. Que también no sé por qué la initial position es la que es. Un momento. No quiero las montañas. Quiero esta solo. Take it. ¿Por qué? No se están moviendo nada, nada, fijaros. Se están moviendo 0, incluso con una parallax ratio de 1. Pero en cambio las montañas sí. Vale, me cachis, me he equivocado de cámara. Ay, me cachis la mano. Ahí está. Vale, esto ya me gusta mucho más. Fijaros que están bastante más fijos. Es decir, se mueve más el personaje que no los árboles. Se van desplazando poco a poco. Cosa que me gusta, ¿eh? Esto ya empieza a gustarme. Entonces lo que puedo hacer es colocar ahora la capa de montañas. Chun chun. Y nos faltará una imagen de fondo. Vale, ahora ya tiene otra pinta, tiene otro aspecto. Ahora le damos un pelín de random y veréis qué bonito que queda. Bueno, entre comillas, lo de bonito. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? No sé si os acordáis que la semana pasada lo que hicimos fue configurar el bioma para que apareciesen árboles aquí puestos. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a expandir el bioma para que nuestros arbolitos, que era esto, mira todo esto. Son las 7 solo. Para que nuestros arbolitos sean al azar. Entonces voy a ir a mi biome dev. ¿Dónde estás? Autumn. Vale. Y aquí. Devs. Biome dev. Entonces, ¿qué le vamos a añadir aquí? Pues vamos a añadirle sprites. ¿De acuerdo? Vamos a poner... a ver... Porque al biome director le pusimos los objetos... No, aquí vamos a ponerle sprites. Public sprite background big, que serán los árboles background big, luego tendremos los background small, que pondremos las piedrecitas, y luego lo que tendremos será background
far, que serán las montañas. Árboles, piedras y montañas. Entonces voy a pillar unos cuantos arboletos más y así rellenaremos la información correctamente. A 2D, aquí en mis arbolitos. Entonces, estos serían los que se corresponderían con el verano, que recordad que lo había hecho para estaciones. Ay, se ve la piedra. ¿Dónde está el Photoshop? He cerrado el Photoshop. Cachis la mar. A ver, bueno. Pues no tengo ganas de ver el Photoshop ahora. Utilizaré este para el otoño. 0,3 y para el invierno este también viene con piedra. Este spray tengo que limpiarlo. 0,4 y venga, va, es igual, aunque venga con piedra. Cero, 5 y ¿qué más tengo por aquí? Estos secos son muy tristes. Vale, este sprite está un pelín mal hecho. 0,6. Apply. Y de piedras voy a colocar solo un tipo de piedra, que serán estas. Stone 0,1 o 2. Y la otra piedra, que será esta. Stone 0,2. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser rellenar un poquito la información. En mis datos, biomes, no. Data biome, aquí, en autumn, pondremos background big, añadiremos 2, 3, este y este, 0,3. El 0,4, 0,5. Del small vamos a poner stone. Estos van a ser los mismos, 0,1. Stone 0,2. Y el far van a ser las montañas, que también serán los mismos para todos. Mountain. Esta. Claro, aquí lo que podríamos hacer sería tener montañas nevadas. Esta y esta. Vale, esto para autumn. Ah, lo he perdido. Spring. Este. Y este. Y esta. Y esta. Vale. Ya casi estoy. Perdonad, esto ya sé que es nota ideal. Pero así al menos lo veréis en acción con cosas bien hechas. Bueno, cosas bien hechas, entre comillas. Background mountain. Sí que hay 3, pero paso de poner la tercera, al menos ahora. Esto lo haré fuera de antena. De antena, hostia, eso es un viejo. Tree. Venga. Stone, ya lo tengo. Stone. Y mountain. Bien. Vale, pues ya tenemos esto preparado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a nuestro layer de parallax y en vez de poner los árboles directamente, lo que haremos será poner placeholders, ¿de acuerdo? Pondremos estos objetos que sí, vendrán con un sprite, pero lo cambiaremos por código.
No sé si os acordáis que hicimos aquí el Battle Deco. Que Battle Deco lo único que hacía era, oye, yo soy como un placeholder y aquí haces spawn de un árbol. Pues lo que haremos será una especie de Battle Deco 2D que tendrá 3 tipos. Será Big, Small y Far. Y lo que haremos será desde el Biome Director poner los sprites que toquen adecuadamente. Entonces voy a copiar esto y voy a crear... A ver, no, en arte no, en gameplay. Battle, aquí teníamos Battle Deco, pues crearemos create C# script Battle Deco 2D. Y en la Battle Deco 2D he copiado 2D. ¿Y qué va a tener esta? Pues esta va a funcionar un pelín distinta. Por defecto haré que necesite un sprite. Creo que es un sprite renderer, la componente. Sprite renderer. ¿De acuerdo? Entonces aquí pondré sprite renderer. Renderer. Y en el awake, void awake, lo que haré será mrenderer es igual a getComponent sprite renderer. Pim, pim, pum, chim, pum. Bien, entonces en el start lo que hacía la Battle Deco era informarle al director de escenario, que es quien acaba poniendo las cosas en su sitio, le decía, oye, que estoy aquí. Y tenía una operación add Battle Deco que voy a crear una nueva para las Battle Deco 2D. Esto no va a compilar, ya me va bien, pero al menos dejaré esto preparado. Entonces tengo Deco Types, tengo 3, que serán Big, Small y Far. Y Desired Deco, Deco Type, que esto es un Serialized Field, perfecto. Perfectísimo. Esto evidentemente no compila porque necesito el Deco Places. Básicamente este tiene una lista de dónde puede hacer spawn. Deco Places 2D. Y aquí va a tener Deco Places 2D. Ocurre esto así. Genial. Vale, ¿qué ocurrirá ahora? Pues cuando tengo que generar el mapa, me recorreré los Deco Places y lo que haré será setearles un sprite. Los 2D me refiero, ¿eh? For each Battle Deco 2D Deco Places 2D, pues a cada una de ellas elegiré un sprite, que esto ya me llega porque tengo aquí un biome y biome trae una biome def y es justo la que he cambiado. Entonces lo que haré será lo siguiente. Vale, empezaré haciendo la versión básica, que es preguntándole. Le diré, oye, DecoPlace, quiero que me des tu DecoType. Y aquí... haré un switch. El DecoType. Case DecoType.big. Haré unas cosas. Case DecoType small. Pondré otras. Break. Y case Battle Deco 2D DecoType.far. Colocaré otras todavía de distintas. Entonces ahora básicamente es, vamos a hacer la primera versión, la versión cutronga y asquerosa, que es sin random. ¿Y eso qué significa? Pues pillaré la primera. Si esto es el caso, le diré DecoPlace.setSprite, que la tengo que implementar, y le diré y biome. Como son big,
¿No son publics? Sí son publics. Evion.dev.backgroundBig 0. Esto luego lo cambio, ¿eh? No voy a ponerlo con 0. Set sprite no. Set sprite. Y aquí deco place. Public void. Set sprite. Y me paso un sprite y sprite. Ahora la programo. Esto a mí me va muy bien. Esto es un consejo. Si programáis, a veces mi cerebro tiene que crear esta función para que las cosas compilen, pero ahora mismo estoy puesto en lo otro. Esto ya lo haré luego. Problema, y eso me pasa a veces, que luego me olvido y me quedan funciones vacías. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando trabajo es ponerme estas mierdecillas, almohadilla error, que esto no compila, para que al menos cuando le dé a compilar me diga, que no has hecho esto, que tenías que hacerlo. Y así al menos luego puedo seguir con lo otro y ya luego sigo. Que esto es lo que quiero. Lo que ahora quiero es dejar este algoritmo bien hecho. Bueno, bien hecho. ¿Vale? Y ahora que esto ya está, intento compilar y si no se queja de esto que más o menos ya está, y aquí es donde tengo que hacer la movida. If eSprite es distinto de null, pasarán unas cosas y si no pasarán otras. Si el sprite es nulo significa que no queremos pintar nada, con lo cual lo que haremos será renderer.active enabled falso. No pintes nada. Y si lo está, haremos mrender.sprite es igual a eSprite. Chimple. Vale. Entonces nos vamos a el juego. Me pregunto si esto... Si yo hago aquí, lo selecciono todos y hago un add component battle deco 2D y estos les digo big, ¿esto funciona en todos? Sí. Vale, y a estos les digo small. Vale. De hecho, para que se vea el ejemplo voy a poner aquí el stone. Ok. Y estos battle deco 2D far. Vale, un momento, estas piedras se ven fatal, no, lo siguiente. Pues nada. Vale. Entonces, si esto ha funcionado bien, me tendrían que salir. Las piedras serán las mismas, pero los árboles tendrían que cambiar en función del bioma. Evidentemente, tendremos la mala suerte de que saldrá el que utiliza estos árboles y ya, y irá mal, pero bueno. Efectivamente, ha salido este, que no es el que quería. Venga, va, otoño, haz acto de presencia. Primavera, no quiero primavera. Invierno, bien, invierno. ¡Chachán! Ahí tengo los arbolitos de invierno bien puestos. Ok, entonces ahora la clave es poner más y que sean random. Porque evidentemente este fondo queda muy vacío. Muy, muy, muy vacío y no quiero que quede tan vacío. Gumi89, veo que la animación de andar sigue igual de pocha. Sí, esto es una mierda. Estoy por poner las otras, las que tengo en el mapa del mundo, porque esa sí que está bien. Esta sí que... Esta está bonita. De hecho, esta está perfecta. Esta es la que venía por defecto en Unity. Unity, lo que serían los assets fabricados por la propia gente de Unity, son excelentes. Excelentes. La calidad de esta animación es brutal. Y lo que se puede llegar a hacer con ella es brutal también. Está... Pero la de batalla... ¿Dónde estás, cofre? Esta la saqué de internet y... Los pies... Sí, y de hecho hace estos giros. No quiero ni mirarlo.
Cerraré los ojos, un día buscaré animaciones más bonitas. Y ya... Es que además tiene como el pie roto. De hecho, creo que solo con decirle que los pies no se animen, ya ganaríamos. Pero bueno, otro día. Otro día. También hay un tema, ¿eh? Cuando alguien encuentra cosas por internet, no puedes exigir. ¿Unity es el motor más sencillo? Gran pregunta. Yo creo que sí. Es el que te hace la vida más fácil. Pero, y aquí depende del juego que quieras hacer, Unreal gana. Depende. Por ejemplo, si quieres hacer un juego multiplayer, Unreal te dará más herramientas que Unity. Si quieres, por ejemplo, hacer un juego que sea multiplataforma, no sé si esto estáis al día, pero hubo una polémica enorme con Apple, Google contra Epic, que son los del Unreal. Y los juegos que estaban hechos con Unreal empezaron a banearlos de la Store. El Fortnite estuvo caído de los teléfonos, vamos, una salvajada. Porque cosas. Y en este caso Unity es de los más sencillos. De hecho, hace tiempo hice un stream en el cual ponía el juego en una Switch, una Nintendo Switch. Y en Unity es así. Bueno, te tienes que bajar 30 gigas de datos de Nintendo, pero una vez tienes los 30 gigas, lo intentas 7 veces instalar y te has pelado con la instalación, vais a hacer un clic. Unreal no. Unreal es bastante más complicado de poner cosas en Switch. Y asumo, no lo sé, asumo que va a ser igual con las otras plataformas. Tengo que ver si la empresa algún día me deja un kit de PlayStation 5. Y con este kit pongo el juego en PlayStation 5, a ver qué tal va. Y miramos rendimiento en la Play 5. En fin. Entiendo que Unreal 5 es el más tocho. ¿Pero por qué? A ver. Depende de lo que tú definas por tocho. Si por tocho quieres decir el que te trae más cosas, probablemente sí. El rendering gráfico de Unreal Engine es como su joya. Entonces les gusta mucho tener esto, pues un rendering muy bueno, la iluminación es muy buena. En Unity no es tan bueno, pero se puede llegar más o menos al mismo sitio. ¿Vale? Es decir, solo tendría que ser determinante si quieres hacer cosas super top, que yo creo que no es el caso en la mayoría de juegos. Más allá de esto, tendría que mirarlo. Me han dicho que las partículas en Unreal 5 son la hostia. Tendría que verlo. Y por el resto no he probado Unreal 5. Vale, otro tema de las demos gráficas, ¿eh? Vamos a andarnos con cuidado. Cuando... Sí. Gumi89. O sea, cuando... Y esto lo digo por experiencia, ¿eh? Cuando tú sacas un juego y haces un tráiler, ese tráiler es una película. Y en la película puedes, aunque sea verdad que estás mostrando el juego, falsear cosas que no podrías falsear de otra forma. Por ejemplo, imaginaros que estamos haciendo un juego que tiene un mundo abierto. Imaginaos que estamos haciendo el Breath of the Wild 2. No digo que lo hagan así, ¿no? Y tienes que mostrar una escena de un bosque. Entonces, en el vídeo, nadie te prohíbe que lo único que exista en ese momento en la consola sea el bosque. No hay fondo, no hay nada más, no hay enemigos, no hay IAs, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Puedes tirar más de cosas gráficas y hacerlo más bonito. Cuando el juego llega a la venta, ese bosque igual que has visto en el tráiler, sí, es el mismo bosque, pero tu consola está haciendo 1000 cosas más, porque el juego que tú tienes es un juego en producción, no es un juego haciendo trailers. Entonces yo creo que un poco en Unreal 5 sacaron un vídeo que era la hostia y me gustaría ver hasta qué punto se puede hacer un juego con eso. Una demo técnica seguro y quedará fantástica. Pero un juego final con estos gráficos, bueno, se podrá, pero a ver quién lo mueve. No sé si me explico. Si tengo un supercomputador, vale. La gente no tiene supercomputadores en casa. Y estos son mis... No, de hecho, a veces hasta se crean juegos que no se pueden mover con hardware actual. Porque así tal. Y otra cosa, ya que estamos así en plan criticones, los 60 FPS... No.
Si voy a 60 FPS, significa que tengo suficiente GPU para poner más mierda y bajarlo a 30. Y que se vea más bonito. Y hacer screenshots mejores. Entonces, hay mucha tentación en las empresas en no hacer las cosas a 60 FPS, sino hacerlas a 30. Para que se vean mejor y vendas más juegos. Es que es así. De todas formas, se ha dicho, y aquí voy a romper... ¿Fluidez mejor? Bueno, para hacer screenshots y trailers, no. ¿Qué es lo que vende? Es que es eso. Ese es el gran problema. De todas formas, he de decir que se están metiendo, en este caso creo que es PlayStation, que están siendo muy piquis, y Xbox con que ya quieren las cosas a 60. Para que no pase esto. Veremos. Nintendo no. Nintendo te dice que funcione en mi Switch. A mí me da igual. 24 es lo mínimo. En fin, que me estoy perdiendo. 24 es lo mínimo. A menos de 24 el ojo humano no lo ve bien. Vale, escenario director. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí, en vez de poner el sprite 0, vamos a tirar un dado. 2 dados vamos a tirar. Dado número 1, si hay o no hay decoración. Dado número 2, ¿qué decoración pongo? Dado número 1 ya lo había calculado aquí. Y lo pondremos así en general. Deco chance. Que tampoco tenemos que olvidar, las empresas de juegos quieren vender juegos. Y el juego se vende cuando lo compras, sobre todo en el modelo antiguo. Cuando digo antiguo me refiero al clásico, no a los in-app purchases. Una vez tú ya has pasado por caja, ya está el negocio hecho. Vale. Y luego haremos otro random.range. Que será pick deco. De hecho con 100... me estoy perdiendo, vale. If deco chance es más grande que... Y aquí tendrán que ser... Estos son las big. Y teníamos 3 numeritos. Big deco chance in battle. Chimpún. Aquí con las small. Small. Deco chance in battle. Perfecto. Y si alguien tiene alguna duda de alguna cosa de industria que pueda revelar, yo encantado de hablar de los temas. Yo creo que vale la pena a veces escarbar un poquillo dentro y saber qué se cuece. El fondo, los far, vamos a ponerlos siempre, ¿vale? Porque no queremos que queden huecos. A menos huecos de fondo, mejor. Entonces los far los pondremos todos y luego más de fondo pondremos una imagen definitiva, pum, que la pondremos estática, que ocupe toda la pantalla y esa ni siquiera formará parte de toda esta estructura. Y aquí le pondremos un range desde 0 hasta size. Count. No. Length. Ay, cerebrito mío. Cerebrito mío. Te haces viejo. Aquí. Random.range. Bueno, me hago viejo o estoy cansado. Quizá las dos. Y la última también. Le pondremos un far. Pues marchando. A menos que nos aparezcan cosas variadas. Vale, ¿veis? Que ahora ya tenemos diversos árboles, diversas piedras. Evidentemente la variedad no es suficiente, pero ya tenemos cosillas. Ahora lo que podemos hacer es poner más árboles.
las montañas, añadir más montañas, ni que sea una segunda hilera. Podríamos poner una segunda hilera de montañas más pequeñas y un pelín oscurecidas, para que parezca que están más lejos, aunque estén fijas. Y de piedras habrá que poner 1000 piedras más, pero 1000 más. Vale, entonces, montañitas. Control D. Ponemos otra montañica. Así. De hecho, no sé si veis el truco. Se ve el cartón. A mí me hace gracia cuando se ve el cartón. Dices, hostia, sí, que se ve así más o menos bien. ¡Chipam! Venga, pues esto será el Parallax 3. Entonces, el Parallax 2. Teníamos un montón de árboles. Pues vamos a tener un montón más. De hecho, podríamos ir poniendo capas de Parallax. Y esto es el Parallax 2 para allá. Parallax 3 para allá. Y Parallax 1. Vamos a poner también muchas más. También aquí delante lo que podríamos poner son flores. A ver, venga. Para que la primavera al menos sea primavera. Mirad qué bonito este. Evidentemente es de pago. No voy a ir uno de pago. Pero sí que era bonito. Me caches. Bueno. Ya lo buscaré después. A ver. Venga, Google. Tú puedes. Dame algo. ¿Qué es esto, Rosita? No. Estos son árboles. ¡Ah! Último intento. Estas podríamos poner. Venga. Son muy pequeñas. No me vale. Se van a ver micro. Bueno. Venga. Primavera time. No, descargas no. Escritorio de estas. Ahí. Flores. Pues no. Unity. Importar flores. Code. No. Data. A ver, ¿por qué estoy tonto? En arte, evidentemente. Arte 2D. Import new asset. Las flores. Y lo mismo. Va a ser un sprite. Multiple. Y será point. Le damos al apply. Bien. Son mini. Son mini. No se va a ver bien. Ya veréis, no se verá bien. Son demasiado. Es que no tienen casi nada. Bueno. Vamos a ver si la más grande, ¿cuál sería? Quizá esta. Vamos a pillar esta. O esta. Vamos a pillar esta. Flower 01. Y si hay alguna otra. Esta de aquí. Son pequeñitas. Son muy pequeñitas. Entonces nos vamos a Data, Biomes, Spring. Y aquí le pondremos Flower. Y Flower. A ver.
¿Por qué hay árboles que no tienen? Amigo, ¿por qué tú no tener...? ¿Veis? Son micros estas flores. Se ven muy pequeñitas, muy pequeñitas. Muy pequeñas. Y además el sprite no está correcto tampoco. Que eso también... Ah, un tema importante con los sprites. Cuando hagamos sprites... Cuando se hacen sprites, es importante determinar bien el centro. Ay, no. El centro de los sprites. ¿Vale? Entonces, en el caso de la piedra, de estas piedras, por ejemplo esta... Vale. ¿Dónde está el pivot? Que es el centro. En este caso dice, el pivot está justo centrado. Y yo no quiero este. Yo quiero que el pivot esté, al menos si estos sprites van anclados al suelo, que el punto que sea el 0,0 del sprite sea, por ejemplo, el bottom center. ¡Pum! Que lo tenemos aquí. Al menos así, cuando pongamos una flor, la flor saldrá desde este punto, si todos tienen el mismo. Si la ponemos en el centro, por eso parece que flote. Aquí teníamos la otra piedra. Bottom center, apply. Y en el caso de las florecillas, hacemos lo mismo. Ya buscaré unas flores un pelín mejores. Bottom center. Y la otra que teníamos era... Ya no la veo. Esta. Bottom center. Ahí está. Vale. Vale, ahora están flotanderas. No me importa. Para abajo todos. Y al menos ahora las flores, si es primavera, aparecerán en el suelo. No es primavera. No es primavera. No es primavera. Me cachis. Tengo que aprender a forzarlo esto, ¿eh? Esto era verano. Otro verano. No, si no va a salir ahora. No. Bueno, pues ya saldrá al azar. Vale. Tenemos el parallax por aquí. Y ahora haré una prueba más. Un invierno, un otoño. Venga. Ahora primavera. Vale, ¿veis las flores? Ahí ridículas y pequeñas. A mí no gusta esto. ¿Por qué me salen las piedras si he puesto solo flores en primavera? Data, biome, spring. ¿Por qué? Ah, vale, sí. Fijaros el problema. Cuando no paso la chance, lo que tengo que hacer es decirle que se ponga nulo. Uy. Else deco plate.setSprite null. Aquí me igual. Por eso antes también han aparecido árboles cuando no tocaba. Y antes de terminar, bueno, de hecho antes de terminar, bueno, voy a hacer una prueba más. Vale. Esto si luego busco unas flores mejores y tal, puede quedar bien. Voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. Voy a colocar en el escenario aquí árboles y flores, sin el parallax. A ver cómo queda. Entonces, utilizaré este. Haré un duplicate. Y te vienes aquí. Y aquí pondremos piedra o flor.
Create empty surface. Deco 2D. Y la llamaré 000. Vale. Voy a duplicar. Voy a sencillamente duplicarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento, que voy a estar unos minutitos así. Vale. Por decir algo. Ahí estamos. Vale. Entonces, esto sí. Bueno, pues sí. Vale, y ahora voy a poner árboles y a ver qué pasa. Cogeré el árbol del Parallax 2. Lo coloco en la surface. Vale, voy a arreglar el sprite del árbol también, aunque me lo cargue, pero voy a ponerlo también en el bottom para que quede bien. Arte 2D. ¡Ah! Y bottom center. Y bottom center. Perfecto, entonces colocamos el árbol así y lo movemos de sitio para que haya un poco de azar. Y veamos qué pasa. A ver. Puede ser que la esté liando parda, ¿eh? Pero bueno, tampoco viene de aquí. Sí, tal. Tiene que haber muchos porque si hay una probabilidad de que no aparezcan, entonces hay que darle suficiente margen. A ver, ¿qué podría salir mal? Que aparezcan poquísimos y esto parezca un desierto. Y se ven mal incluso. Ah, esto es la piedra cortada. A ver. Vale, el sprite este de otoño es infernal, pero... Tú... Te voy a inclinar y te voy a bajar un poquito. No, pero no es mala cosa, ¿eh? Aparte de las mierdas flotanderas... Esto yo creo que se le puede dar una vuelta y aún funcionaría. Aún funcionaría. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser reactivar el parallax y ver cómo queda todo. Montañas. El fondo este, claro, evidentemente. Y este también. ¡Ey! Pues no es mala cosa. Estos sprites, si los limpio, subo un poco la densidad de árboles. Yo creo que puede dar el pego, porque esto está asqueroso. Asqueroso, feo, mal.
Mal, 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 mal. Pero, vale, entonces ya sé, mira. Para la semana que viene voy a limpiar estos sprites. Buscaré unas piedras más pequeñas. Y ahora que tengo el sistema, lo tocaré para que quede bonito. 7:40. Vale. Pues este era el las montañas. Voy a crear unas montañas más. Estas. Y a ver, cámara, ¿cómo lo ves? No lo ves. Entonces estos les voy a dar un color más oscuro para que aparezcan en la lejanía. Ok. Vale, tengo que bajarlas un poquito más. Pero... Y las piedras siguen siendo infernales, infectas. Vale, pues básicamente tengo que encontrar unas piedras más pequeñas, unas flores más grandes, pero lo que sería la decoración esta ya empieza a tener un puntillo. Empieza a tener un puntillo. Poner más árboles, que en esa hoja de sprites que te he puesto ya había. Y esto ya básicamente es rellenar contenido. Aquí aparece una zona muy vacía, pero por eso tenemos el fondo. Ok. Pues no. Invito, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, a que la haga en el chat. Porque si no, iré cerrando el chiringuito. Hombre, pues sí, limpiar sprites y cambiar animaciones de batalla, por favor. Vale. Pues nada, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues lo siguiente va a ser limpiar estos sprites, pero esto lo haré fuera de stream y ya os los encontraréis bien puestos la próxima semana. Si encuentro alguno nuevo, pues os lo diré. Mira, he puesto este árbol más por aquí, más por allá. Vale. Cosa número 2. Creo que por poco que pueda la semana que viene voy a hacer audio, que es un tema pendiente súper interesante, pero a diferencia de imágenes y cosas así que no se meten mucho, con las músicas se meten un montón y no quiero tener problemas. Así que es más problema de buscarme efectos de sonido que no me repercutan en que me echen de Twitch, básicamente, que no el hecho de no poder hacerlo, de no tenerlo preparado, porque puede quedar muy guapo ponerle audio a las cosas. Y nada, esta será un poco la idea. Dicho esto, voy a poner las redes sociales. Otra vez roto. En fin, pues no las pongo. Básicamente, todo lo que tengo aquí lo podéis encontrar en GitHub, ¿de acuerdo? Todo lo subo. Entonces, mañana voy a subir todo lo que hay y lo podéis descargar en GitHub tal cual. El link a GitHub, así como a el canal en YouTube, donde están todos los vídeos. Y al Twitter están en la cerca de si estáis viendo esto en Twitch o en la descripción si estáis viendo esto en YouTube. Y recordaros el horario, que es que yo cada viernes estoy aquí programando cosillas en Unity, a veces hago una cosilla, a veces hago otra. Hoy tocaba para la Axi 2D, semana que viene si puedo audio, esto los viernes, que empiezo entre 6 y 6:30 aprox y termino alrededor de las 8. Hoy son las 7:45, pero es que ya estoy cansado y de hecho no me encuentro muy bien, que eso también ahora... Y los martes, pero no siempre, hago streams especiales. Este martes pasado hice uno muy chulo, que creo que me gustó mucho y creo que en general a la gente le ha gustado también, que fue de C++. He estado 2 semanas. Los martes también hago de 6:30 hasta 8. Y ya os digo, los martes pueden ser de cualquier cosa y normalmente lo anuncio en Twitter antes de hacer el stream. Y nada, deciros que ha estado un placer, que os espero la semana que viene y que paséis un buen fin de semana y una buena semana. Anda. Bye.